Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los alumnos de la Academia RedMed. Seguimos con los temas que corresponden al bloque de medicina interna, ¿no? Ahora vamos a empezar con la materia de hematología. Si bien esta materia es relativamente compleja debido a las características que tienen los diferentes temas, te recuerdo que en la convocatoria, ¿no?, solamente se ven unos 3 temas, ¿no?, que se engloban de forma general en las anemias, leucemias y linfomas y las trombocitopenias. Si lo tomamos desde ese punto de vista, pues es un temario bastante amplio, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es solamente simplificar en los tipos más frecuentes y las características más frecuentes dentro de la patología de cada serie celular. Vale decir, vamos a llevar en primera instancia la serie roja, luego la serie blanca y por último la serie plaquetaria, ¿no? Y como te indico, vamos a tratar de resumir las características más importantes de las diferentes patologías. No vamos a llevar así en detalle las características especiales que pueden llegar a tener estas patologías y que sin duda son difíciles de recordar, ya que incluyen muchos genes, muchas moléculas y tratamientos que son bastante complicados. Bien, dándote esta introducción, te recomiendo que antes repases o vayas a la videoclase de fisiología y veas el tema de la fisiología de la sangre. Ahí vas a poder ver un poquito más acerca del funcionamiento de los eritrocitos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Con esta introducción vamos a empezar con esta asignatura. La primera parte se va a tratar solamente de la serie roja, es decir, vamos a hablar específicamente de las patologías que conllevan los eritrocitos, principalmente las anemias. ¿Qué es la anemia? Todos tenemos una idea un poco básica de lo que es una anemia y la hacemos referencia más o menos a la disminución de los eritrocitos como componentes sanguíneos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no tiene un parámetro más específico para definir qué es una anemia, ¿no? Y toma como parámetro principal a la hemoglobina. Entonces, según la OMS, la anemia se define como una cifra de hemoglobina que sea menor a 13 gramos en varones y menor a 12 gramos en mujeres. Entonces, este es el parámetro de anemia que vamos a tomar nosotros, el parámetro de la hemoglobina, definido por la OMS como menor a 13 en varones y menor a 12 en mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar ante una sospecha de anemia? Bueno, la anemia como tal, o el síndrome anémico que vamos a ver más adelante, ¿no?, tiene distintas causas y por lo general es por causa de ya sea patológica, secundaria a alguna enfermedad o por el déficit de alguno de los componentes que interactúan tanto en el desarrollo de la hemoglobina, ¿no?, como en el desarrollo del eritrocito. Entonces, en una primera instancia vamos a hacer una evaluación clínica, es decir, vamos a ver la historia clínica del paciente y vamos a hacer una exploración física. Luego solicitaremos un hemograma en el cual vamos a evaluar los siguientes parámetros, como el número de eritrocitos, la hemoglobina principalmente, ¿no?, que es lo que va a definir a la anemia propiamente. También vamos a ver el hematocrito, los índices corpusculares como la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio, ¿no?, que son importantes para definir los tipos de anemias, ¿no? Y también en el hemograma vamos a ver los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Pues son las células precursoras de los eritrocitos, ¿no?
Entonces son células anteriores a los eritrocitos. Como vamos a ver más adelante, la causa principal de anemia generalmente es la ferropenia. Entonces, en todo paciente que tengamos sospecha de anemia, vamos a hacer un estudio completo del metabolismo férrico. Y en algunas ocasiones vamos a necesitar un frotis de las células sanguíneas, ya que determinadas anemias tienen distintas características celulares que el frotis nos va a ayudar a diagnosticar y a evidenciar. Bien, aquí en la diapositiva te muestro pues una imagen con un cuadro en el cual están los valores más próximos a la normalidad que tiene un hemograma, ¿no? Ya te digo que hay diferencia entre laboratorios, pero básicamente estos son los valores de referencia que se manejan en general. Tenemos los valores de la serie roja, como los eritrocitos, ¿no? En varones de 4.5 a 5 millones, en mujeres más o menos de 4 a 4.5 millones por milímetro cúbico. Sin duda el parámetro que tenemos que tomar en cuenta en primera instancia es la hemoglobina. En varones es normal de 13 a 18 gramos decilitro. En mujeres es normal de 12 a 16 gramos por decilitro, ¿no? Tenemos que ver la concentración de reticulocitos, que normalmente está entre el 1 a 2%. El hematocrito, que evidentemente varía en varones y mujeres, pero que en una media está entre 40 al 50%. Eso es lo normal. Y te había indicado que tenemos que ver los índices corpusculares, como el volumen corpuscular medio, que generalmente la normalidad está entre 80 a 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, que su concentración normal está más o menos entre 28 a 32 picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que su concentración normal está más o menos entre 32 a 36 gramos, ¿no? Y la AD, que es un índice que se denomina porque demuestra la amplitud eritrocitaria, está más o menos entre 11.5 a 14.5. Si tienes que memorizarte algo de este cuadro, te sugeriría que te memorices las concentraciones normales de la hemoglobina. Bien, entonces las anemias ya hemos visto que es una concentración baja de hemoglobina, ya sea de acuerdo a la concentración normal en varones o mujeres, pero es un descenso de la hemoglobina, ¿no? Más de lo normal. Pero esto no basta para clasificar una anemia. Para clasificar a una anemia tenemos que ver unos distintos índices, y el que más vamos a utilizar es el volumen corpuscular medio, o sea, la BCM, ¿no? Hemos visto en el cuadro anterior que el volumen corpuscular medio está más o menos entre 80 a 100 femtolitros, ¿no? Ese es el valor normal más o menos. Entonces, de acuerdo a si este valor disminuye o aumenta, vamos a clasificar las anemias en microcíticas si el volumen corpuscular medio disminuye, en anemias normocíticas si el volumen corpuscular medio está dentro de los parámetros normales, o anemias macrocíticas si el volumen corpuscular medio está elevado. Esto es importante ya que, como vamos a ver más adelante, muchos tipos de anemias es importante para saber su clasificación. Entonces, en esta diapositiva te muestro un cuadro que es importante saberlo porque nos va a permitir la clasificación de los diferentes tipos de anemias. Entonces, como principal representante de las anemias de tipo microcítico, es decir, que tienen una disminución de la BCM, tenemos la anemia ferropénica, ¿no? Esa es la principal anemia de tipo microcítico. También tenemos otras como la esferocitosis hereditaria, que es un tipo de anemia hemolítica congénita. Tenemos las talasemias, que también son un tipo de anemia hemolítica de tipo congénito.
Tenemos las anemias sideroblásticas hereditarias, la intoxicación por plomo, el denominado saturnismo, ¿no? Y la anemia por trastorno crónico que ocasionalmente puede ser de tipo microcítico. Las anemias normocíticas, es decir, que tienen el volumen corpuscular medio dentro de los parámetros normales, la principal representante es la anemia por trastorno crónico o también denominada anemia inflamatoria. Pero sin embargo también tenemos las anemias hemolíticas que también pueden presentar un patrón normocítico. Dentro de las anemias macrocíticas que tienen una elevación del volumen corpuscular medio, sin duda la principal representante están las anemias de tipo megaloblástico. Encontramos una BCM aumentada también en anemias que tienen como origen a una hepatopatía, el alcoholismo, los síndromes mielodisplásicos, el hipotiroidismo, la aplasia medular y en las anemias que tengan reticulocitosis o reticulocitos elevados, como por ejemplo en las anemias hemolíticas y en el sangrado activo. Entonces, si de todo esto te quieres quedar con algo, pues yo te sugeriría que te aprendas que la representante de las anemias microcíticas es la anemia ferropénica. La representante de las anemias normocíticas es la anemia de trastornos crónicos o anemia inflamatoria. La representante de las anemias macrocíticas es la anemia megaloblástica y las anemias hemolíticas o que cursan con sangrado activo. Las anemias, de acuerdo al porcentaje de reticulocitos que hallemos, se pueden clasificar en regenerativas o hiperregenerativas o en hiporregenerativas. Las anemias regenerativas, con una elevación de los reticulocitos, pues las observamos principalmente en las anemias hemolíticas. Recuerda, las anemias hemolíticas tienen una elevación de los reticulocitos, ¿no? Y evidentemente también vamos a encontrar una elevación de los reticulocitos en la hemorragia activa. Las anemias hiporregenerativas, ¿no?, se caracterizan porque tienen una disminución de los reticulocitos. Dentro de las anemias hiporregenerativas con disminución de los reticulocitos encontramos la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica, anemia plástica y anemia por trastorno crónico. Entonces, recuerda, las anemias regenerativas con aumento de reticulocitos, principalmente las anemias hemolíticas y el sangrado activo. Y las anemias hiporregenerativas con disminución de reticulocitos, la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica y la anemia por trastorno crónico principalmente. Bien, con esta introducción básica acerca de las anemias, vamos a empezar a hablar acerca de cada tipo de anemia en específico. Vamos a hablar acerca de las anemias más frecuentes solamente, ¿sí? Porque en realidad las anemias pues son todo un mundo, ¿no? Pero de cara a la convocatoria vamos a hablar acerca de las anemias más frecuentes y de sus características más importantes. Vamos a empezar con la anemia ferropénica. Bien, ¿qué es la anemia ferropénica? La anemia ferropénica prácticamente es la más frecuente de todas las anemias, ¿no? También se llama anemia ferropriva porque hay una disminución de los niveles de hierro. Entonces, la anemia ferropénica, recuerda que es la anemia más frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué es la ferropenia? Es aquel estado en el que existe una disminución del hierro, ¿no? Hay que demostrar esta disminución del hierro. Vamos a hablar un poco del metabolismo del hierro. El hierro es el principal componente del grupo hemo de la molécula de hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que se compone de dos partes.
una parte o hemo, ¿no?, donde está acoplado el hierro, y una parte proteica, que son las cadenas de globina. Por eso se denomina hemoglobina, ¿no? Entonces el hierro forma parte de la parte hem de esta molécula de hemoglobina. Entonces, dentro del metabolismo del hierro tenemos que decir que el hierro principalmente se encuentra en las carnes rojas, ¿no? En las carnes rojas, en el hígado, y en menor proporción en algunos vegetales de hoja verde, como las espinacas, por ejemplo, ¿no? Pero principalmente se encuentra en los alimentos de origen animal, sobre todo las carnes rojas. En nuestro organismo hay un equilibrio tanto en las pérdidas como en la administración normalmente de hierro. Podemos perder hierro por la descamación de las células epiteliales, tanto por el tracto digestivo como por el tracto urinario. Entonces, esa pérdida nosotros la compensamos con nuestros alimentos de la dieta. Normalmente cada persona consume cierta cantidad de carne o de vegetales de hoja verde que sustituyen a las pérdidas. Cuando hay un desbalance entre las pérdidas y los aportes, es cuando se produce una disminución del aporte de hierro, y es donde nos puede llevar a una anemia de tipo ferropénico. Entonces nosotros consumimos el hierro llega al estómago, el ácido clorhídrico y algunos ácidos favorecen la absorción de hierro. El hierro no se absorbe en el estómago, el hierro se absorbe a nivel del duodeno, eso recuérdalo bien. El hierro se absorbe a nivel del duodeno, ¿no? En el duodeno, ¿no?, el hierro se absorbe en una forma hémica, o sea, en su forma férrica, como aquí tenemos un ejemplo. El hierro llega a las células del duodeno, ¿no?, por distintos mecanismos, ingresa dentro de la célula y se transporta hacia la sangre. El hierro se transporta por la sangre unido a una proteína que se llama transferrina. Esta transferrina transporta el hierro ya sea al hígado, a los macrófagos del hígado, o a la médula ósea, ¿no? En la médula ósea el hierro se va a utilizar para formar los precursores eritroides de los eritrocitos, ¿no? Y si hay mucho hierro, este hierro se va a almacenar en los macrófagos, ¿no?, en forma de ferritina. Entonces, más o menos esta es la forma básica por la cual se absorbe y se metaboliza el hierro, ¿no? Recuerda que el hierro se absorbe a nivel del duodeno y que ciertos alimentos ácidos, sobre todo, favorecen su absorción, ¿no? El hierro, recuerda que también transcurre por la sangre unida a una proteína que se llama transferrina y que se almacena en forma de ferritina. ¿Cuál es la etiología del déficit de hierro o de la anemia ferropénica? Esto sí es importante que te lo aprendas. ¿Por qué? Porque vas a poder correlacionar algunas patologías con la pérdida de hierro, ¿no? Evidentemente, la disminución en el aporte de hierro nos va a llevar a una anemia ferropénica, como ocurre, por ejemplo, en la nutrición inadecuada, ¿no? En gente que es vegetariana estricta puede llegar a una deficiencia de hierro, o en personas que sufren de cierta desnutrición. Otra causa de déficit de hierro también está cuando existe un incremento en las necesidades o en las demandas de hierro, como por ejemplo en el crecimiento, ¿no?, en la infancia y adolescencia, y también en las mujeres que están en etapa de gestación, en el embarazo. Se ha visto también que hay un aumento de las necesidades de hierro cuando los pacientes se encuentran en tratamiento con eritropoyetina. Puede haber también una disminución en la absorción de hierro por alteraciones a nivel del duodeno. Recuerda que el hierro se absorbe a nivel del duodeno. Entonces, patologías que afecten este sector pues pueden producir una anemia de tipo ferropénico.
¿Cuáles son los casos? Por ejemplo, los síndromes malabsortivos, como la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Una gastrectomía y la cirugía bariátrica. Estos dos últimos, ¿por qué? Porque cuando se produce una gastrectomía, te había indicado de que los ácidos, como el clorhídrico y otros tipos, pues promueven o facilitan la absorción del hierro en duodeno, ¿no? Y si no se producen estos ácidos por una gastrectomía, pues seguramente habrá una alteración también en la absorción del hierro. Sin duda, pero actualmente, sobre todo en personas que tienen una nutrición adecuada, ¿no? La anemia ferropénica se produce por aumento en las pérdidas de hierro, principalmente en hemorragias digestivas y en hemorragias ginecológicas. Entonces, ante un paciente que esté con una nutrición adecuada y que presente una anemia de tipo ferropénico, siempre tenemos que investigar hemorragias digestivas, ¿no? Y en mujeres principalmente hemorragias ginecológicas. Hay una entidad que es la denominada hemoglobinuria paroxística nocturna, que también produce un aumento en las pérdidas de hierro. Bien, ¿cuál es la clínica principal que tiene un paciente con anemia ferropénica? Vamos a definir dos cosas, características o peculiaridades, ¿no?, de algunas anemias y el síndrome anémico en general. El síndrome anémico en general pues cursa con palidez cutánea y de las mucosas, puede haber cefalea, puede tener esta persona astenia y también mareos, ¿no? Como tú ves en la imagen, ¿no?, ves una mano de una persona normal y un vaso sanguíneo con sus respectivos glóbulos rojos. Una persona con anemia, ¿no?, que tiene más palidez cutánea y el vaso sanguíneo con la disminución de los glóbulos rojos. Eso es un síndrome anémico en general, ¿no?, que incluye la palidez mucocutánea, astenia, debilidad y mareos. Y hay otros síntomas que son más específicos de los diferentes tipos de anemias. En este caso de la ferropenia, ¿cuáles son los síntomas más específicos? Tenemos la coiloniquia, ¿no?, como ves en la imagen, son las famosas uñas en cuchara, ¿no?, porque se comparan más o menos a la forma que tiene una cuchara. La estomatitis angular, como ves aquí en la imagen en la que te estoy señalando. La glositis, que es una inflamación de las papilas gustativas y de la mucosa lingual. Y también, como característica de la ferropenia, puede haber una disfagia por membranas hipofaringias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Evidentemente necesitamos en primera instancia un hemograma. ¿Qué es lo que te he dicho que puedes ver en el hemograma? La hemoglobina, ¿no? Lo que define una anemia es la disminución de la hemoglobina. Entonces, en primera instancia, tiene que haber disminución de la hemoglobina. Y si tú recuerdas un cuadro que hemos visto en unas diapositivas anteriores, cuando veíamos los índices corpusculares, si tú recuerdas de qué tipo de anemia pertenece la anemia ferropénica, pues es una anemia de tipo microcítico, es decir, hay una disminución del volumen corpuscular medio. Recuerda, la anemia ferropénica es una anemia microcítica, ¿sí? ¿Qué más va a haber en el hemograma? Pues vamos a ver hipocromía, vamos a ver un aumento de la amplitud de distribución eritrocitaria, va a haber una disminución de los reticulocitos, porque si tú recuerdas, aparte de ser microcítica, la anemia ferropénica es hiporregenerativa, por tanto tiene una disminución de reticulocitos, ¿no? Y también en algunos casos se observa trombocitosis, es decir, hay un aumento de las plaquetas. Entonces, en el hemograma principalmente vamos a ver disminución de la hemoglobina, lo que define una anemia,
disminución del volumen corpuscular medio, porque es una anemia microcítica. Va a haber una disminución de los reticulocitos, porque es una anemia hiporregenerativa, ¿no? Va a haber una trombocitosis, va a haber un aumento de las plaquetas. Pero te he dicho de que como definición, la anemia ferropénica es una disminución del hierro demostrado bioquímicamente, es decir, al margen del hemograma, para diagnosticar una anemia ferropénica necesitamos datos bioquímicos de laboratorio. ¿Y qué vamos a pedir? Principalmente vamos a pedir la ferritina. Y la ferritina en una anemia ferropénica tiene que estar disminuida, ¿sí? La ferritina es el mejor parámetro para valorar la ferropenia. Recuerda, si tienes que elegir un dato de laboratorio, evidentemente el principal es la ferritina. La disminución de la ferritina es el mejor parámetro para valorar la ferropenia. ¿Qué otros datos vamos a ver dentro del estudio laboratorial del hierro? Vamos a observar una sideremia baja, esto quiere decir una concentración del hierro en la sangre va a estar disminuida. La transferrina, que es esa proteína que transporta el hierro, va a estar aumentada. El índice de saturación de la transferrina estará disminuido y la protoporfirina estará aumentada. Quiero que te quedes con lo siguiente. En el hemograma, disminución de la hemoglobina y disminución del volumen corpuscular medio. Y en los datos de laboratorio, disminución de la ferritina principalmente. Todo esto nos da el diagnóstico de una anemia ferropénica. ¿Cuál es el tratamiento? Evidentemente, si hay un déficit de hierro, pues hay que administrar el famoso sulfato ferroso, ¿sí? Las dosis pueden variar, normalmente se recomienda 100 a 200 miligramos día, hasta la normalización de los depósitos de la ferritina, ¿no? Que más o menos estos depósitos de ferritina se van a normalizar entre los 3 a 6 meses, entonces el tratamiento tiene que durar más o menos ese tiempo, ¿no? Normalmente se recomienda que se administre sulfato ferroso en ayunas porque se ha demostrado que los alimentos interfieren con su absorción. Y en algunos casos también se ha demostrado que es útil tomar sulfato ferroso con zumo de naranja porque te he indicado que los ácidos aumentan la absorción del hierro. Hemos visto la anemia ferropénica, ahora vamos a ver otro tipo de anemia que también es importante, la anemia inflamatoria o de trastorno crónico. Bien, la anemia inflamatoria o por trastorno crónico es el segundo tipo más frecuente de las anemias. El primero para recordar es la anemia ferropénica. Y el segundo tipo más frecuente de anemia es la anemia de trastorno crónico o inflamatorio, ¿no? ¿Cuál es la definición de esta anemia de trastorno inflamatorio? Pues se caracteriza por un suministro deficiente de hierro a la médula ósea a pesar de que hay un déficit de hierro normal o aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Muy poco hierro le llega a mi médula ósea, aunque haya un depósito de hierro normal o aumentado. ¿Esto por qué ocurre? Porque básicamente hay un bloqueo metabólico del hierro. Entonces, para definir una anemia inflamatoria o trastorno crónico, quiero que te quedes con lo siguiente. Hay suficiente hierro de depósito en nuestro organismo, pero ese hierro no le llega a mi médula ósea. ¿Por cuál mecanismo? Porque hay un bloqueo metabólico del hierro, ya sea por distintas moléculas inflamatorias como las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, etcétera, ¿no? Que eso es bastante complejo y por el momento no nos interesa, ¿no? Por ese mecanismo el hierro no llega a la médula ósea y como no llega a la médula ósea hay una disminución de la eritropoiesis y esto nos va a llevar a una anemia.
También es importante recordar de que este tipo de anemia inflamatoria o de trastorno crónico es la más frecuente en pacientes hospitalizados. ¿Cuál es la etiología de este tipo de anemia? Principalmente las infecciones crónicas, por ejemplo, la tuberculosis, la brucelosis, la osteomielitis, pueden cursar con una anemia de trastorno crónico. Evidentemente, como su nombre indica, las enfermedades inflamatorias también cursan con este tipo de anemias. ¿Qué enfermedades? Por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? O la polimialgia reumática, enfermedades autoinmunitarias que cursan con inflamación. Los procesos tumorales también pueden cursar con anemia de trastorno crónico. Y evidentemente es frecuente encontrar este tipo de anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Evidentemente tenemos principalmente nuestro hemograma. ¿Cómo va a estar la hemoglobina? Pues disminuida, ¿no? Evidentemente, si es una anemia, la hemoglobina tiene que estar disminuida. La anemia por trastorno diapositivas anteriores es la representante de las anemias normocíticas, ¿no? Entonces, por lo general, nuestro volumen corpuscular medio es normal, aunque en muy pocos casos también puede estar disminuido. Pero sin duda, lo más característico es ver una anemia de tipo normocítico, con un volumen corpuscular medio normal. ¿Cuál es la diferencia con la anemia ferropénica? Ahora lo vamos a ver. En el laboratorio, a diferencia de la anemia ferropénica, en la anemia por trastorno crónico, la ferritina se va a encontrar en concentraciones altas. En la concentración de hierro, evidentemente, estará baja. Y a diferencia también de la anemia ferropénica, la transferrina está disminuida, ¿sí? Entonces, esos son los datos de laboratorio que hacen la diferencia entre una anemia ferropénica y una anemia por trastorno crónico. Una ferritina alta y una transferrina disminuida son más diagnóstico de anemia por trastornos crónicos. Normalmente no se hace un estudio de la médula ósea. Sin embargo, cuando no podemos definir o tenemos dudas en el diagnóstico, a veces se toma una muestra de la médula ósea. ¿Y qué vamos a ver en esta médula ósea? Pues vamos a ver un aumento del depósito de hierro en los macrófagos de la médula, ¿no? Este aumento de los depósitos se ve mediante una tinción, la famosa tinción de Pearls, ¿no? Y también existe una disminución de los sideroblastos. Entonces, esto es lo que se ve en la médula ósea. Ya te digo que es muy poco frecuente llegar a realizar este estudio de la médula ósea para diferenciar o para tratar de diagnosticar este tipo de anemia. Entonces, recuerda, en el hemograma, hemoglobina disminuida, es una anemia generalmente normocítica, por lo tanto el BCM está normal, la ferritina está elevada y la transferrina está disminuida. El tratamiento de la anemia por trastornos crónicos pues es básicamente el de la enfermedad de base, ¿no? Si es una infección crónica habrá que tratar la infección. Si es una enfermedad inflamatoria habrá que tratar de controlar la enfermedad inflamatoria, etc., ¿no? En esta imagen pues yo te muestro un cuadro que es muy característico y el cual nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial principalmente entre la ferropenia y la anemia de trastornos crónicos o anemia inflamatoria. Entonces, hay otros tipos de anemia que también pueden cursar con un volumen corpuscular bajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el diagnóstico diferencial. En la ferropenia te he dicho que principalmente el volumen corpuscular medio está bajo. Por contrario, en la anemia inflamatoria puede ser normal o bajo, pero generalmente el volumen corpuscular medio es normal.
Y en la talasemia minor, que es una anemia de tipo hemolítico, también se cursa con un volumen corpuscular medio bajo. ¿Cómo está el hierro? El hierro sérico o la sideremia, como quieras llamarlo, en la ferropénica es bajo y en la anemia inflamatoria también es bajo. Pero aquí es donde vamos a hacer. La ferritina en la ferropenia está alta. Aquí se puede hacer el diagnóstico diferencial. La transferrina en la anemia ferropénica está alta y en la anemia por trastornos crónicos está baja. Entonces, con estos parámetros podemos hacer el diagnóstico diferencial entre esos dos principales tipos de anemia. Como vemos a la talasemia minor, si bien el volumen corpuscular medio es bajo, todos los otros parámetros del laboratorio del hierro tienen que ser normales, ¿no? Como tú ves, la sideremia es normal, la ferritina es normal, la transferrina es normal, etc. Entonces, el diagnóstico diferencial principal entre la ferropenia y la anemia de trastornos crónicos o anemia inflamatoria. Muy bien, hemos acabado con una parte de las anemias microcíticas. Ahora vamos a ver las anemias que cursan con un volumen corpuscular medio elevado, ¿no? Vamos a empezar con las anemias megaloblásticas. Como concepto de anemia megaloblástica vamos a decir que es un grupo, ¿no?, de anemias que se caracterizan por una alteración en la síntesis de ADN de los eritroblastos, ¿no? Esta síntesis de ADN de los eritroblastos, que son precursores de los eritrocitos, se debe básicamente a dos cosas: un déficit de la cobalamina o del ácido fólico o una alteración en el metabolismo y también de la cobalamina o del ácido fólico. Entonces, una anemia megaloblástica es aquella que cursa con un déficit en la síntesis de ADN por una alteración, ya sea en la cobalamina o en el ácido fólico. ¿Cuál es la fisiopatología general de las anemias megaloblásticas? Pues bien, tenemos en primera instancia una alteración en la síntesis de ADN. Esto más o menos produce que las células sanguíneas se vayan dividiendo de forma lenta, ¿no? Y también provoca un aumento de tamaño de las células sanguíneas. Luego, ¿qué pasa? A nivel de la médula ósea hay un aumento de la celularidad, ¿no? Pero estos eritrocitos, debido a un mecanismo de eritropoiesis ineficaz, disminuyen, y los eritrocitos o eritroblastos que salgan a la sangre periférica son defectuosos, por lo tanto van a producir una hemólisis temprana. Entonces, esa hemólisis temprana, sumado a la eritropoiesis ineficaz, nos van a llevar evidentemente a un estado de anemia, una disminución en la concentración de la hemoglobina. Recuerda que también es frecuente, asociado a la anemia, ver la disminución de otros tipos celulares, por ejemplo, una disminución en los leucocitos y una disminución en las plaquetas. Entonces, en este tipo de anemias es frecuente observar pancitopenia.